A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a continuar con el estudio de las cartas. Estamos en las cartas complicadas, o por algunas de las más complicadas son la 15 y ahora estamos a la mitad o un poco antes de la mitad de la 16. Entonces vamos a continuar. Si les parece, empezamos con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el viento que como un pañuelo seca nuestras lágrimas. Seamos como el sol que como una antorcha todo lo ilumina. Seamos como la tierra que como un santuario todo lo posibilita. Seamos como el agua que como un torbellino todo lo disuelve. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, entramos entonces, nos habíamos quedado la vez pasada, como saben yo voy recibiendo comentarios de ustedes y entonces habíamos hablado del libro de astronomía popular que es este. Hay una traducción al castellano de José Comás Solá, que es una traducción bastante interesante, es un libro antiguo y es el famoso libro del que hablan los maestros. Entonces, vamos a ver un poquititito nada más de lo que viene en este libro para que ustedes se animen a bajarlo y a leerlo porque se puede bajar de internet. Entonces, distinción entre planetas y estrellas es una síntesis. En el primer término, las estrellas se nos muestran siempre en el mismo lugar las unas en relación a las otras. Quiero decir que si en una noche determinada se observó un grupo de estrellas, un mes, un año después, reconócese que esas estrellas están siempre dispuestas de la misma manera, incluso las que están más próximas unas de otras. Lo que estaba comentando aquí Flammarion es que la manera de distinguir planetas de estrellas es que los planetas se mueven porque están muy cerca en la estructura del sistema solar, en cambio las estrellas siempre permanecen más fijas. Y entonces a través de ese razonamiento es que él distinguía lo que son las estrellas de lo que son los planetas. Por lo que se refiere a los planetas ocurre lo contrario. Una noche los veis brillar junto a una estrella y se puede reconocer los días después están más lejos y otras están más cerca. Los astrónomos conocen perfectamente los diversos grupos de estrellas. Bueno, todo eso viene ahí en el libro y esto es nada más como un comentario que alguien preguntó más. Vienen también algunos esquemas como este, en donde habla de la penumbra, que es un término que se usa mucho en los astrónomos actuales, y este Flammarion también en una de las fotos que existen de archivo. Entonces aquí explica un poco lo que es la penumbra, lo que es el foco
lo que es el punto de irradiación, que es el sol, la cara que recibe, la cara oscura. Todo se lo va explicando es decir, es un libro todavía válido para que se pueda estudiar. Y ahora continuamos ahora sí con la carta 16. Empezamos con la carta 16. La vez pasada terminamos la carta 15. Entonces, esta es la carta número 16 en las cartas de los Mahatmas a CINET, cuarta edición cronológica en inglés, y corresponde, aquí ahí empiezan los líos, por eso era importante hacer al principio de este estudio, ver también los otros libros que existen respecto a las cartas, porque esta corresponde a la carta número 107 en la numeración de Barker, perdón. Entonces es la carta 107, pero también es la carta 16. Esta es una copia de la carta y vemos aquí que dice 107 en romano. Y aquí viene ya el texto, exactamente como dice aquí, mi querido embajador, aquí está, my dear ambassador, y para desvanecer la ansiedad que veo acechando en su mente, to quiet the anxiety, o sea, es exactamente esta es la traducción literal de lo que viene en la carta. Pero era la carta 107, solo que en la estructura que pone Barker es la 16. Entonces, esto nos va a traer algún problemilla, ya lo vamos a ver dentro de un momento. Mi querido embajador, vamos al contenido para desvanecer la ansiedad que veo acechando en su mente y que tiene una forma más definida aún de lo que usted ha expresado. Déjeme decirle que me esforzaré al máximo para calmar a nuestra supersensible, pero no siempre sensata, vieja amiga y hacer que se mantenga en su sitio. Por supuesto, la vieja amiga es Blavatsky. Su mala salud, resultado de causas naturales, y su ansiedad mental ha hecho que se ponga nerviosa hasta el grado extremo en menoscabo lamentablemente de su utilidad para nosotros. Es decir, cada vez que está enferma, pues tiene menos vitalidad para ayudar a los planes de los maestros. Durante los últimos 15 días ella ha sido todo menos útil y sus emociones han corrido a lo largo de sus nervios como la electricidad a través de un alambre telegráfico. Todo ha sido un caos. Estoy enviando estas pocas líneas por medio de un amigo de Olcott para que puedan ser remitidas sin que ella lo sepa. Consulte libremente a nuestros amigos de Europa y vuelva con un buen libro en la mano y con un buen plan en su cabeza. Anime a los sinceros hermanos de Gales a que perseveren en su labor educativa. Algunas palabras de aliento suyas les animarán. Telegrafía a Nicolás Díaz, inspector de policía de Gales, que usted, miembro del Consejo de la Sociedad Teosófica, está a punto de llegar, comunicándole la fecha y el nombre del barco. Y yo haré que HPV haga lo mismo a otra persona. Piense por el camino su sincero amigo KH. Bueno, así es como arranca esta carta. Y aquí vamos a hablar un poco del contexto y los antecedentes del problema de que si es la 107 o la carta 16. Bueno, AP CINET recibió esta carta mientras estaba en Gale, Ceilán, de regreso a Inglaterra para pasar unas vacaciones. En el libro Hojas de un viejo diario de Henry Olcott relató la alteración de HPV. Se había acordado que yo regresara solo a Ceilán. Esto no es de la carta, es para aclarar este problema de la doble nomenclatura que tiene la carta. Aquí lo que dice CINET es, yo había acordado que yo regresaría solo a Ceilán y comenzaría la recaudación de un Fondo Nacional de Educación para promover la educación en los niños budistas. El plan tenía, como me aseguró HPV, la aprobación total de los Mahatmas. Y ella había expresado firmemente su conformidad. Entonces escribí a Ceilán e hice todos los arreglos necesarios con nuestros amigos. Pero el 11 de febrero, al parecer, HPV se peleó conmigo porque yo no cancelaba el compromiso y me ponía a ayudarla con The Theosophist. Por supuesto, me negó rotundamente a hacer algo por este estilo y como consecuencia natural, ella se enfureció conmigo. Se encerró en su habitación una semana entera, negándose a verme, pero enviándome notas formales de uno u de otro tipo. Entre ellas una en la que notificaba que la logia Hermandad Blanca o Mahatmas no tendría más nada que ver con la sociedad o conmigo mismo, y yo podría ir a Tombuctú si quería. Simplemente le dije que mi gira había sido totalmente aprobada por la logia y yo quería llevarla a cabo, aunque nunca volvería a ver el rostro de un maestro, que yo no creía que fueran criaturas tan vacilantes y caprichosas. Si lo eran, preferiría trabajar sin ellos. Su mal humor por fin se extinguió. Bueno, esto habría que analizarlo con detalle, pero es lo que existe en los anales de esta correspondencia. Según la cronología de Margaret Conger, esta es la 22ª carta en secuencia, mientras que Mary Neff la consideraba la número 14. La descripción física de la carta el original se encuentra en la Biblioteca Británica, pero ahí está con romanos el 107. Folio 3, según Linton y Virginia Hanson. Las letras finas, cuidadosamente formadas en tinta azul oscura, en una hoja de papel blanco ondulado. Lo cierto es que la caligrafía que está en romano, que dice 107, no es la misma caligrafía del maestro. Esto habla de que alguien que las compiló o que las organizó
puso esta señal. Historial de publicación, esta carta se presenta como la 107 en las 3 primeras ediciones de las cartas de los Mahatmas, porque así estaba organizada, a Pecinet, transcritas y compiladas por Barker. Comentarios sobre esta carta de Joy Mills, ahora ya como carta 16. Aunque muy breve, la carta 16 es interesante por varias razones, dice Joy Mills. Primero, Sinet la recibió en Ceilán cuando él y su familia se dirigía a Inglaterra. Sin embargo, su transmisión fue a través de Olcott en lugar de a través de HPB. La nota de transmisión que acompaña la carta se encuentra en CBS, Cartas de Blavatsky a Sinet, en la página 363. Ella continúa, el párrafo inicial de la carta 16 se refiere a la condición de salud de HPB en ese momento e indica por qué la comunicación se envía a través de Olcott. Al parecer, KH estaba ansioso por comunicarse con Sinet durante la escala de Ceilán para poder instar a Sinet a fomentar la educación budista, para lo cual el propio Olcott también viajaría allí. KH incluso le dice a Sinet la persona que debe contactar. Es una carta corta, la carta original 16, y en la carta 16 se ensambla en la compilación de Barker la carta 107, que es realmente la que vamos a leer porque es la que aparece en las últimas series. Entonces tenemos aquí la carta 16 en la secuencia de Generajadasa. Para Olcott, esta carta se han agregado varios fragmentos en la relación de la primera edición y su transcripción directa del original de Adyar, en el que está fijada una tarjeta que lleva de la mano del coronel Olcott las palabras siguientes. Carta dirigida a Archie Steele Olcott, escrita por el maestro KH de su propia mano, durante una visita nocturna hecha al coronel en su campo de Meridian, en las puertas de Lahore. Bueno, y aquí es donde viene ya la descripción de esta carta. Entonces, desde el inicio del periodo probatorio en América, usted tuvo mucho contacto conmigo, aunque fue en su desarrollo imperfecto muchas veces lo haya hecho confundirme con Artria y frecuentemente fantasear que era su propia mente actuaba cuando era la mía la que estaba intentando influir y hablar con la suya. Naturalmente, por sus propios criterios de evidencias, usted no fue hasta ahora un testimonio totalmente calificado, una vez que nunca nos encontramos anteriormente, que sea de su conocimiento en carne y hueso. Pero finalmente ahora usted lo es y nuestro objetivo es hacer el viaje a Rum Lahore, era dar estas últimas pruebas sustanciales. Usted no solo me vio y conversó conmigo, sino que también me tocó y mis manos apretaron las suyas. Y el KH de su fantasía se volvió KH de hecho. Su comportamiento ascético, frecuentemente cayendo de extremo y conservadurismo, tal vez la última característica de los desatentos habrían atribuido a usted, impedía seria y constantemente su desarrollo interior. Y aquí nos da una clave muy importante: el comportamiento ascético y frecuentemente cayendo en el extremo del conservadurismo frena y complica el desarrollo interior. Aunque esto se lo comenta específicamente a quien le está dirigiendo la carta, en realidad es un mensaje para todos. Él lo hizo sospechar a veces cruelmente de Upasika, de Blavatsky, de Borg y de Tujualca, hasta incluso Damodar y Nat, a quienes usted ama como hijos. Este encuentro nuestro deberá cambiar radicalmente el estado de su mente. Esto viene entonces compilado en la serie de Generajadasa. Aquí está Generajadasa, ya sabemos quién es él para no estar complicando mucho el asunto de la explicación. Bueno, después de esta introducción, para que veamos que tiene su lío este tema de la carta 16 y que en realidad es la carta como 107, pues ahora sí vamos a entrar en la carta 16, que en realidad es la 107, es decir, la carta extensa que no nada más habla de lo que le está pasando a Blavatsky, sino habla del famoso Devachan. Entonces entramos ya en el nuevo formato de compilación de la carta. Y entramos ahora sí, las observaciones añadidas a una carta publicada en el último número de Theosophist, página 226, columna 1, me impresionan tanto por su importancia, dice el maestro KH, como porque modifican, no digo que contradigan, mucho de lo que hasta ahora se nos ha dicho sobre el espiritismo. Y aquí también empezamos con un pequeño problema, porque dice que en el último número de Theosophist, página 226, columna 1, pero ¿cuándo se escribió esta carta? Como para saber exactamente cuál es el número y cuál es la página de Theosophist, porque tenemos a Theosophist del 1881, 82 y 83. Entonces, buscando la carta, resulta que estamos hablando del volumen 3, el tercer año de la carta, el número 5, se publica en Bombay en 1882, y aquí es donde aparece lo que al maestro le llama la atención. Y este es el número de Theosophist, y esta es la fecha de Theosophist, y aquí aparece entonces lo que el maestro quiere comentarnos. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Se nos había hablado ya de una condición espiritual de vida a la cual el ego, nuevamente, aquí entra ya el contenido,
se nos había hablado ya de una condición espiritual, es la pregunta, de vida en la cual el ego nuevamente desarrollado disfrutaba de una existencia consciente durante cierto tiempo antes de reencarnar en otro mundo. Pero este aspecto de la cuestión se había soslayado hasta el presente. Ahora se han hecho algunas declaraciones explícitas sobre ello y estas sugieren nuevas preguntas. En el de Bachán he prestado mi Teosofista a un amigo y no lo tengo a mano como referencia, pero sí recuerdo bien, es el nombre que se le da al estado de beatitud espiritual descrito, dice quien está preguntando. El nuevo ego, aparentemente en este de Bachán, retiene al parecer integralmente el recuerdo de su vida en la tierra. ¿Es esto así o bien más bien se trata de una mala interpretación por mi parte sobre esta cuestión? Bueno, entonces en esta primera zona de la carta tenemos primero una recomendación del maestro que hace a quien está interactuando con él, que aparentemente es Hume, en donde le dice que por favor vigile lo que se dice ahí porque es muy importante. Y después arranca la pregunta como la estamos todos viendo. Esa pregunta, entonces, la pregunta la hace sobre de Bachán y ahí declara, entre paréntesis, que ha prestado su número y no puede hablar con mucho cuidado, pero está entonces inaugurando, por así decir, esta palabra en la pregunta que está haciendo al maestro. Y aquí están las otras dos posibilidades en donde se habla de esto que está hablando el maestro, que es la del 1881 y esta también de enero de 1881, y ahora les voy a explicar por qué. Son los tres números de The Theosophist de donde podemos sacar lo que el maestro le está pidiendo a Hume que revise, porque resulta que es interesante para él o para lo que va a explicar a continuación. Ya lo último que vamos a ver sobre la equivalencia de las cartas. Esta lista está basada entonces en el modelo que hizo Margaret Conger, combinado cronológicamente usando las letras, las de Blavatsky, y aquí aparecen las equivalencias. La carta tenemos una, la página y el autor. Y tenemos la 1, la 2, la 3, pero aquí vemos que se va esto cambiando. La 1 corresponde a la 1, la 2 es la 6, la 3 es la 10, la 143, la 488, la 4, la 11, etcétera. Y entonces, si buscamos nosotros en la de 1881, nosotros podemos observar en esta zona de 1882 la carta 16, aquí está. La carta 16 en ese primer formato es equivalente a la 99 del otro formato y es de KH a Olcott. Bueno, y luego tenemos las últimas 84, las del 85, 86 y las del 90. Bueno, este es el formato de clasificación. Aquí lo pongo para que ustedes puedan copiarlo y entonces tener una idea de lo que es la secuencia cronológica y luego las equivalencias y luego el que la escribió, el que la envía. Y entonces aquí están compiladas prácticamente todas de acuerdo a ese sistema. Bueno, las historias de las cartas de los Mahatmas, la primera se recibió en 1870 y la última en 1900. Ese es el rango, 9 años después de la muerte de Madame Blavatsky. ¿Dónde viene esto? Pues en lo de Jinera Hadassah, que ya les había comentado, se llama The Story of the Mahatma Letters, así se llama el libro, se puede bajar de internet. Procuro poner siempre los libros que se pueden bajar de internet para que se bajen en las logias y lo bajan ustedes a título personal. Bueno, y aquí viene la historia de las cartas de los Mahatma Letters. Dice, the first letter was received en 1870 and the last one en 1900, y es exactamente aquí, un poco la traducción, lo que ya habíamos visto ahí. La primera letra se ha inscrito en ruso en un sobre que lo contiene, recibido en Odessa el 7 de noviembre. Bueno, dice, hace 2 o 3 años le escribí al señor Sinet y le respondí a una de sus cartas y recuerdo haberle dicho a él lo que me pasó acerca de una carta que recibió formalmente cuando mi sobrina estaba en el otro lado del mundo. Resulta que esta carta tiene que ver cuando se perdió HPV y no sabía nada de ella su familia, y entonces se envía una carta a través de la cual se le expresa a la familia que no está mal, que está bien y que no se preocupe. Cuando mi sobrino estaba en el otro lado del mundo y que por eso nadie sabía dónde estaba, lo que nos puso profundamente ansiosos. Todas nuestras investigaciones habían terminado en nada, etcétera. Y continúa la carta, puso puntos suspensivos. En aquel entonces, en ruso, en su firma a lápiz y en el sobre de papel inferior izquierda en la esquina, aunque la letra después de I o J antes de D se destruye. Bueno, vienen muchas explicaciones de por qué se escribió así la famosa carta que forma parte de este canon de cartas que fueron escritas. Bueno, estaban listos para creer la muerta, continúa, creo que fue alrededor del año 1870, cuando posiblemente más tarde yo recibí una carta de aquel a quien creo que llamáis Kutumi, que me trajeron de la manera más incomprensible y misteriosa en mi casa por un mensajero de aspecto asiático,
quien luego desapareció ante mis propios ojos, se evaneció. Esta carta que me suplicaba que no le temiera a nada y que anunció que estaba a salvo. Todavía lo he hecho, pero en Odessa, inmediatamente después de mi regreso, enviárselo, estaré muy complacido si puede ser de alguna utilidad para ti. La primera letra está en media hoja de papel y es en francés. Ahora está en Adyar. Su guión es el de Mahatma Kach, es decir, de las cartas firmadas con esas iniciales, publicado en 3 obras mencionadas más adelante, y la primera de la cual fue recibida en la India en 1880. Tiene especial característica en su guión de que cada M tiene un trazo por encima de eso. En una carta al señor Sinet, Mahatma M, refiriéndose a la tía de HPV, le pide al señor Sinet que dígale que yo, Kosayin es su sobrina, ella le llamó cuando fui a verla 3 veces en las cartas de los Mahatmas, de modo que evidentemente el mensajero, de apariencia asiática, quien luego desapareció ante mis propios ojos, fue Mahatma M, supuestamente. Entonces dígale que Kosayin, etcétera. Bueno, de las siguientes son una serie de cartas de los Mahatmas recibidos por el coronel Olcott del 75 en Nueva York. Bueno, así es como las pone Jinera Hadassah, y aunque este orden aparentemente temáticamente no sigue la lógica de lo que se va preguntando, por lo menos cronológicamente, nos da la idea de cómo va madurando poco a poco tanto Sinet como Hume respecto a las preguntas que se van haciendo. Sin embargo, el libro más conocido sobre las cartas es donde ya está un orden temático, que son las de Barker y son las que estamos presentando. Ya desde que empecé a trabajar con las de Jinera Hadassah al principio, había cierta inquietud en los que me escribían que por qué no empezábamos ya con las de Barker, que eran las más conocidas. Pero ya vieron que hay un pequeño problema con ese asunto. El pequeño problema es que estamos siguiendo ahora la lógica de Barker respecto a la organización temática, pero nos perdemos a veces la lógica de cómo fueron escritas en orden cronológico. Bueno, entonces, dice, se nos había dado de una condición espiritual. Volvemos a la pregunta otra vez de Hume. Se nos había dado ya una condición espiritual en vida en la cual el ego nuevamente desarrollado disfrutaba de una existencia consciente durante cierto tiempo antes de reencarnar en otro mundo, es lo que está preguntando. Pero ese aspecto de la cuestión se había soslayado hasta el presente. Ahora se han hecho algunas declaraciones explícitas sobre ello y estas sugieren nuevas preguntas. Y pregunta en el de Bachán, dice, he prestado mi teosofis, pero parece que así se le llama este estado de beatitud espiritual descrito post-mortem. El nuevo ego retiene al parecer integralmente el recuerdo de su vida en la tierra. ¿Es así esto o se trata de una mala interpretación por mi parte sobre esta cuestión? Volvemos a la pregunta. Y aquí viene la respuesta. El de Bachán o país de Sukhavati, tierra de la dicha, Sukhavati quiere decir tierra de la dicha en sánscrito, ha sido descrito alegóricamente por el mismo Buda, nuestro Señor. Lo que él dijo puede encontrarse en el Shanmunji Tung. Y dice el Tathagata lo siguiente. Pero aquí vamos a empezar con las palabras que pone el maestro y que es necesario estar de acuerdo todos con lo que está diciendo. Entonces, puede encontrarse en el Shanmunji Tung y dice lo siguiente. De este lado, entonces, tenemos traducido del chino, en la versión de Kamarajiva, dice, se puede encontrar el Shanmunji Tung. En ese tiempo, Buda puso, bueno, está hablando de Sariputra y de toda la oración que tiene que ver con el venerable Sariputra, puso lo siguiente. Y aquí aparece entonces el Kumarajiva, que fue un monje budista erudito misionero traductor del reino de Kucha, actual prefectura de Aksu y Xi'an en China. Es visto como uno de los más grandes traductores del budismo chino. Según Lu Chen, sus traducciones son inigualables en términos de técnica de traducción o grado de fidelidad. Se considera uno de los mejores traductores de la historia, este hombre, Kumarajiva. Y entonces, Kumarajiva está vinculado con las traducciones de lo que va a hablar ahora el maestro. Dice, a muchos miles de miríadas. Acuérdense que ya habíamos definido lo que es miríadas. Miríadas es una concentración de objetos o de cosas que es tan grande que es incalculable o incontable. Entonces, cuando hablamos de miríadas, está hablando de millones y millones de cosas incalculables e incontables. A muchos miles de miríadas de sistemas de mundos más allá de el nuestro, ya solo con estos 2 primeros renglones nos damos cuenta de que aquí está hablando de un tema complejo. Dice, más allá de nuestro mundo hay miríadas, es decir, billones, sillones, trillones, o sea, montones y montones y montones de mundos. Hay una región de bienaventuranza que se llama Sukhavati. Ya habíamos visto aquí arriba el Sukhavati, que es tierra de dicha. Esta región está rodeada por 7 hileras de vallas, 7 hileras de grandes cortinas, 7 hileras de árboles balanceándose.
Esta santa morada de los Arats está gobernada por los Tágatas, que son los Yanchuans, los Tágatas y Yanchuans, y está dominada por los Bodhisattvas. Es decir, está gobernada por Tágatas y dominada por Bodhisattvas. Tiene 7 hermosos lagos de cuyo interior manan cristalinas aguas con 7 y una propiedades o cualidades distintivas, que son los 7 principios emanados del uno. Esto, oh Sariputra, es el Devachan. Udumbara, su divina flor, y aquí viene un poco lo que es Udumbara, déjenme ver por dónde está. En el budismo, Udumbara se refiere al árbol de la flor y el fruto del ficus racemosa, y tiene unas peculiaridades, sobre todo de belleza y de olor muy especiales. Entonces, en ese Devachan hay una divina flor que es el Udumbara, que ustedes pueden buscar en las enciclopedias y allí está. Lanza una raíz en la lobreguez de cada tierra y florece para todos aquellos que la alcanzan. Es decir, tiene la peculiaridad de la Udumbara, esta planta, de cuando llega sobre una tierra lóbrege, lo que hace es fertilizarla y nacen de ahí cosas bellísimas. Bueno, y florece para todos aquellos que la alcanzan. Los nacidos en la bendita región son verdaderamente dichosos. No hay más que aflicción ni más dolor para ellos en ese ciclo. Miriadas de espíritus, otra vez una cantidad inimaginable de espíritus, acuden allí para descansar y luego retornan a sus propias regiones. Aquí pongo es un ser celestial superhumano, así se define en el diccionario de sánscrito. Entonces las miriadas de espíritus acuden ahí para descansar, solo para descansar, porque luego retornan a sus propias regiones. Lo que estamos viendo acá es que el Devachan es una concentración de espíritus que van a descansar, de flores muy peculiares como la Udumbara, y además están ahí los Tágatas y los que son los que gobiernan esa región, y los dominios es de los Bodhisattvas. Y ahí va el ego. 2, también, oh Sariputra, muchos de los nacidos en esta región de beatitud son Abhaibartyas. ¿Qué son los Abhaibartyas? Bueno, el concepto de bodhisattva irreversible. El Abhaibartya es un bodhisattva que ya ha alcanzado la liberación y por lo tanto ya no es reversible, es decir, ya no va a volver, a menos que así lo deseara, otra vez a encarnar en las formas anteriores. Y a eso se le llama, y otra vez en el diccionario aparece con este nombre. Bueno, ¿qué nos falta aquí? Kumarajiva, el monje, Sariputra, uno de los 10 principales discípulos de Sakyamuni Buda, conocido como el mayor en sabiduría, Sariputra. Y luego los Tágatas son emanaciones y representaciones de las 5 cualidades del Adi Buda, o primer Buda, y se asocia con el Dharmakaya del budismo Vajrayana. Se les llama ocasionalmente Dhyani Budas también. Bueno, aquí están la traducción de los elementos de las frases que va poniendo el maestro para que una vez estudiadas estas podamos entender lo que en un solo párrafo ya puso, que es una barbaridad. Conclusión, el Devachan es un estado de conciencia inimaginablemente sofisticado, rodeado de muchas de las divinidades de más alto rango y con en este estado de conciencia una serie de imágenes que tienen que ver casi siempre en número de 7 con muchas de las cosas más hermosas que se han creado en la unidad mayábica. Tenemos entonces lagos con el elemento agua, tenemos árboles siempre en número de 7 y balanceándose, y tenemos las cortinas estas de montañas. Bueno, lean ustedes con mucho cuidado esto para darse una idea de que no hay construcción más sofisticada en todo lo que podemos conocer como esta, y casi siempre 100 veces más intensa, 1000 veces más importante, y entonces ahí es lo que se genera en cuando los egos pueden estar ahí. Bueno, yo alguna vez pregunté también en el modelo budista, donde están los devas y los semidevas, y cuando un ego alcanza por méritos propios y por su sacrificio altruista la posibilidad de entrar aquí, se convierte como si fuera un deva sin serlo, es un deva temporal y convive con los devas, y esto responde un poco, pues, los devas que están ahí, que son los devas. Bueno, continuamos con la carta. ¿En dónde está la región de dimensión del Devachan? ¿En dónde está la región o dimensión de Devachan? Bueno,
Sukhavati o tierra de la dicha está allí. Si la cosificamos para explicarlo, ¿cómo podríamos entender qué es esa dimensión? Bueno, aquí está lo mismo, pero en base a preguntas. ¿En dónde está la religión en la dimensión del Devachan? A muchos miles de miríadas de sistemas del mundo más allá de este. A muchos miles de miríadas de sistemas de mundos más allá de este. ¿Dónde está? Allá. O sea, muy, muy lejos, si pudiéramos cosificarlo. ¿Dónde está el Devachan? A muchos miríadas, muy lejos. Bueno, hay una región de bienaventuranza llamada Sukhavati. Si la cosificáramos, ¿cómo podríamos entender qué es esta dimensión? Esta región está rodeada por 7 hileras de vallas, 7 hileras de cortinas, 7 hileras de árboles balanceándose. Esta morada de los arats está gobernada por tágatas y está dominada por bodhisattvas. ¿Hay lagos ahí? Pues ya vimos que sí. Tiene 7 hermosos lagos de cuyo interior manan cristalinas aguas en 7 y 1 propiedades o cualidades distintivas. Los 7 principios emanando del uno. Esto Sariputra es el Devachan. Udumbara, su divina flor, lanza raíces, ya lo leímos. ¿Qué sienten los que están allí? Los nacidos en la bendita región son verdaderamente dichosos. No hay más aflicción ni más dolor para ellos en este ciclo. ¿Hay dolor? No hay más dolor ni aflicción en este ciclo. ¿Qué sienten los que están allí? Son verdaderamente dichosos. ¿Hay espíritus en esta dimensión? Miriadas de espíritus acuden ahí para descansar y luego retornan a sus propias regiones. También, Sariputra, muchos de los nacidos de esta región de beatitud son Alvairabaya, o sea, los que ya han terminado su ciclo de encarnaciones. No retorno es la clasificación que aparece ahí. En las enseñanzas teosóficas, la voz espíritu se aplica únicamente a lo que pertenece directamente a la conciencia universal y que es la emanación homogénea y pura. Así la mente superior del hombre, o sea, el ego manas, cuando está unida de un modo indisoluble con Buddhi, es un espíritu. Mientras que en el término alma humana o alma animal, manas inferior, bueno, se aplica solo al kama manas y se califica como alma viviente, alma espiritual, alma viviente. Aquí está otra vez el famoso grabado del mismo astrónomo que ya habíamos comentado la vez pasada, del que es capaz a través de su esfuerzo de penetrar en los mundos sutiles y el que solamente se queda con la unidad de vida, con la manifestación acá. Estas cosas son para entender cómo el ego, qué parte del ego, cuál ego es el que llega allí. Ya vimos lo que hay allí, ahora tenemos que ver quién llega ahí. Obviamente llega el ego, pero ¿cuál ego? Etcétera. Entonces eso vamos a tratar de verlo con cierto detalle. El ego en general, el yo, la conciencia del hombre, el yo soy yo, el sentimiento de cualidad, condición de yo soy. La filosofía esotórica enseña la existencia de 2 egos en el hombre, el mortal o personal y el superior o divino, ya lo sabemos. Al primero se le llama personalidad y al segundo individualidad, aunque también ya sabemos todo el lío que se ha generado con la personalidad que la psicología describe. Ego espiritual, divino, alma espiritual, Buddhi, está en estrecha relación con manas o principio mental, sin el cual no es el ego en modo alguno, sino solo el vehículo de Atman. Ya sabemos que Atman es el principio más elevado. Esto está en la clave de la teosofía. Y luego el ego inferior o personal no nos interesa tanto, es el ego inferior que no comparte este tipo de cosas. Vamos más con el Devachan. Ahora bien, exceptuando el hecho de que la duración de la existencia en el Devachan es limitada, existe un parecido muy grande entre esta condición y el cielo del común de las regiones, dejando aparte los conceptos antropomórficos de Dios. A ver, repito. Ahora bien, exceptuando el hecho de que la duración de la existencia en el Devachan es limitada, existe un parecido muy grande entre esta condición y el cielo del común de las religiones. O sea, esto se parece al cielo de las religiones. ¿Por qué dice exceptuando el hecho de la duración? Porque para muchas de las religiones exotéricas, cuando llega uno al cielo, ahí está uno eternamente. Por eso dice, exceptuando el hecho de que la duración de la existencia del Devachan es limitada, no ilimitada, como dicen las religiones, pero sí existe un parecido entre lo que las religiones dicen que es esta zona de bienaventuranza y lo que es el Devachan. Bueno, ya está aclarado esto en esa prosa tan compleja que tiene el maestro para explicar las cosas. Bueno, cierto que el nuevo ego, continuamos, cierto que el nuevo ego, una vez renacido, tiene durante cierto tiempo un tiempo proporcional al de su vida en la tierra. Repito, cierto es que el nuevo ego, una vez renacido, retiene durante cierto tiempo, un tiempo proporcional al de su vida en la tierra, una memoria completa de su vida en la misma. Esto es muy importante que lo veamos porque es un detalle muy peculiar. Veamos.
Dice, cierto es que el nuevo ego, una vez renacido, retiene durante cierto tiempo, que es un tiempo proporcional al de su vida en la Tierra, una memoria completa de su vida en la misma. O sea, es decir, en esta fase recordamos quiénes éramos, con quién estábamos, etcétera, etcétera. Vea su pregunta anterior, le dice el maestro. Pues el ego no puede regresar a la Tierra desde el Devachan y ni siquiera prescindiendo de todo concepto antropomórfico de Dios. El Devachan no tiene ningún parecido con el paraíso o con el cielo de ninguna religión, y es la fantasía literaria de HPB la que le sugirió a ella tan sorprendente comparación. Bueno, entonces, aquí nos vuelve a decir otra vez que pensar en el Devachan o en el paraíso, a pesar de que lo antropoformicemos o lo cosifiquemos y utilicemos lo poco que conocemos en este plano para poder interpretarlo, no, ni siquiera nos acercamos a lo que realmente es ese estado de beatitud y de dicha, que es inimaginablemente más sofisticado, más complicado, más elevado, más todo lo que uno pueda imaginar. Por esa razón, entonces, es que nos pone lo que está diciendo aquí el maestro, lo que está haciendo dentro de su imaginación HPB es darnos, estirando hasta donde se puede el plano físico, para hablar de lo que conocemos dentro del plano físico, lo que podría en un momento determinado significar el Devachan. Pero ojo, que esto es muchísimo más de lo que nos imaginamos. Bueno, ahora la pregunta importante, ¿quién va al cielo o al Devachan? ¿Se alcanza esta condición solo por parte de unos cuantos que son muy buenos o de unos muchos que no son tan malos? Pregunta otra vez Jung. Después del lapso, en cada caso, de una incubación o gestación inconsciente más larga. O sea, ¿cómo está ese tema? ¿Quién va? ¿Quién llega? ¿Esto es la mayoría o no la mayoría o qué pasa? Entonces, ¿quién va al Devachan? El ego personal, desde luego, pero beatificado, purificado y santificado. Entonces contesta el maestro, ¿quién va al Devachan? Pues el ego personal, claro, pero la parte del ego personal que ha podido ser beatificada. Recordemos que beatificado es alguien ya aceptado para una condición superior, purificado, ya no tiene zonas oscuras, santificado. Bueno, cada ego, la combinación de los principios sexto y séptimo, que después de un periodo de gestación inconsciente renace en el Devachan, es necesariamente tan inocente y puro como un niño recién nacido. La segunda idea que da el maestro acá es que el ego que va a llegar allá es la combinación de los principios sexto y séptimo, y que ha pasado ya por un periodo de gestación inconsciente y que va a renacer en el Devachan, pero con una inocencia y pureza como la de un niño recién nacido. Vamos de este lado para explicar. El ego superior interior es el manas quinto principio, así llamado independientemente de Buddhi. Aquí nos está diciendo que suben el sexto y el séptimo, pero nosotros sabemos que el quinto es importante. Aquí está entonces el manas, quinto principio, así llamado independientemente de Buddhi. El principio mental es el ego espiritual solo cuando se ha unificado a Buddhi. Esto está en la clave de la teosofía. Es decir, lo mejor de manas, ya lo sabemos, pasa al sexto principio y eso es lo que va al Devachan. Este es el ego divino, impersonal, individual e imperecedero. Bueno, luego aquí nos está hablando que después de la gestación, y la gestación es todo un tema. Entonces, el periodo de gestación es una etapa post-mortem que sucede después de la segunda muerte, en cama loca y antes de que el alma pueda ingresar al Devachan. En ese periodo se llama de gestación. Esta condición es de inconsciencia y se habla de ella como un periodo de gestación porque precede al nacimiento del ego devachánico. Por eso se le llama gestación. El primer teósofo Sinet lo describió de la siguiente manera. Cuando la división o purificación del quinto principio ha sido lograda en cama loca por las atracciones contendientes del cuarto y sexto principio, el ego real pasa por un periodo de gestación inconsciente. Voy a repetir. Cuando la división o purificación del quinto principio, manas, ha sido lograda en cama loca por las atracciones contendientes, por la lucha del cuarto principio y del sexto principio, donde está Buddhi, después de esta lucha, el ego real pasa por un periodo de gestación inconsciente, un estado prenatal espiritual en la entrada a la vida espiritual. Y este periodo, en diferentes casos, puede ser de muy diferente duración según la persona de la que estemos hablando, de la individualidad. Desde unos pocos momentos hasta inmensos periodos de años. Según HPB, el periodo de gestación dura desde unos pocos días hasta varios años,
mientras que el Mahatma KH escribió que puede ser muy, muy largo, a veces más de lo que te puedas imaginar, pero proporcional a la resistencia espiritual del ego. Es proporcional a la resistencia que tenga el ego a vivir su espiritualidad. Después de este periodo inconsciente de gestación, la conciencia se despierta gradualmente en el Devachan. El recuerdo regresará lenta y gradualmente al ego en el momento de su entrada en el Devachan. Bueno, eso es la gestación de la que ya había hablado aquí en su pregunta, Kyum, y que vuelve a aparecer en esta zona. Entonces, cada ego, repetimos lo que dice el maestro, la combinación de los principios sexto y séptimo, entendemos que ya pasó la gestación, de que ya lo mejor de Manas ha quedado adherido al sexto principio, y eso es lo que entra con la inocencia de un niño a esta zona. El hecho de su renacimiento ya demuestra la preponderancia del bien sobre el mal en su antigua personalidad. El hecho de su renacimiento ya demuestra la preponderancia del bien sobre el mal. Mientras que el karma del mal se hace a un lado por el momento para seguirlo en su futura encarnación terrestre. Eso también ya lo hemos visto y ya lo sabemos. El ego solo se lleva consigo a ese Devachan el karma de sus buenas obras, palabras y pensamientos. La palabra mal tiene para nosotros un significado relativo, dice el maestro, como ya se le ha dicho más de una vez, y la ley de retribución es la única ley que nunca yerra. Es la única ley que nunca yerra. Bueno, por consiguiente, todos los que no se han hundido en el cieno del pecado irremediable y de la bestialidad van al Devachan. Estos tendrán que pagar por sus pecados voluntaria o involuntariamente, pero más tarde. Mientras tanto, son recompensados y reciben los efectos de las causas que produjeron. Es decir, el hombre medio, que tiene cosas sofisticadas y complejas desde el punto de vista del altruismo y que serán recompensadas en el Devachan, porque así lo preguntó este señor. Entonces, por consiguiente, todos los que se han hundido en el cieno del pecado irremediable y la bestialidad van al Devachan. Estos tendrán que pagar por sus pecados voluntario y voluntariamente más tarde. Mientras tanto, serán recompensados y recibirán los efectos de las causas que produjeron. Bueno, más sobre el tema. Por el supuesto que este es un estado, por así decirlo, de intenso egoísmo, y aquí vienen algunos detalles importantes del Devachan. Por supuesto, este es un estado, por así decirlo, de intenso egoísmo, durante el cual el ego recoge la recompensa de su altruismo en la tierra. Y aquí nos produce una paradoja. El gran altruismo terrestre, al ser recompensado, implica el que la persona permita el ser agasajado y recompensado, lo cual, al final de cuentas, es un acto de egoísmo. Está completamente absorto en la dicha de todos sus aspectos personales, sus preferencias y sus pensamientos terrenales, y recoge allí el fruto de sus acciones meritorias. Y aquí alguna explicación que se da en las ciencias más modernas a este respecto. Tenemos que la madurez normalmente orienta al pensamiento, es decir, hay pensamientos diferentes en personas con más madurez y pensamientos diferentes en personas con menos madurez. Entonces, de acuerdo a la madurez, las personas optamos por conductas altruistas o conductas egoístas. Esta es la acción, esto es el pensamiento y esta es la acción. El pensamiento tiene que ver con la madurez. La acción también, de alguna manera, entonces la acción del altruismo es una acción de personas de almas más maduras. Ahora, el altruismo, cuando se ha elegido, produce una reacción que es recompensa devachánica, y esta produce gozo, pero en el momento que se acepta esta recompensa devachánica hay cierto egoísmo, es decir, cierta complacencia del que en la tierra fue altruista, ahora para que se le celebre a sí mismo todo el beneficio de estar allí. Es lo que dice aquí el maestro. Bueno, egoísmo primario en las clasificaciones modernas que tenemos ahí, por lo menos en la psiquiatría. El egoísmo primario, la persona se provee de bienes, servicios, poder y prestigio en menoscabo de otros. Eso se llama egoísmo primario. Es decir, un ser vivo que le arrebata las cosas a los demás, que se sirve con la cuchara grande y que despoja a muchas gentes de lo que legítimamente a otros les pertenece. Y el egoísmo secundario, la persona permite que se le retribuya, aunque no lo ha hecho por esta razón. Es decir, es una persona que ha ayudado con la pura intención de ayudar, pero también permite que, como producto de la ayuda que ha brindado, se le retribuya de alguna manera. Entonces, el egoísmo del que está hablando aquí el maestro es un egoísmo secundario, para no perdernos, que es diferente al egoísmo primario, que es la persona que toma cosas que van más allá de lo que merece y que de alguna manera funciona de esa forma.
y ese es otro que ya ayudó y que no tenía la menor intención de ser recompensado, pero que tampoco va a dejar la posibilidad de ser recompensado. Por eso es que algunas almas pueden incluso rechazar al Devachan cuando ya el nivel de madurez y de altruismo es tan grande que incluso ya no se aplica ahí. Es decir, la persona puede renunciar a entrar la individualidad puede renunciar a entrar al propio Devachan. Puesto que la percepción consciente de la propia personalidad en la Tierra no es más que un sueño evanescente, ese sentimiento será igualmente el de un sueño en el Devachan, solo que 100 veces más intenso, dice el maestro. Vamos entonces con el segundo párrafo de esta primera parte. Vamos a repetirlo todo. Por supuesto que este es un estado, por así decirlo, de intenso egoísmo durante el cual el ego recoge recompensas de su altruismo en la Tierra. Ya hablamos de la paradoja. Está completamente absorto en la dicha de todos sus aspectos personales, sus preferencias y sus pensamientos terrenales y recoge allí el fruto de sus acciones meritorias. Ningún dolor, ninguna pena, ni la sombra de una aflicción llegan a oscurecer el luminoso horizonte de su pura felicidad, porque es un estado de perpetuo maya. Puesto que la percepción consciente de la propia personalidad en la Tierra no es más que un sueño evanescente, ese sentimiento será igualmente el de un sueño en el Devachan. Vamos a repetir esto que es muy importante. Puesto que la percepción consciente de la propia personalidad en la Tierra no es más que un sueño, es decir, lo que todos vemos cuando estamos en este mundo mayábico es un sueño evanescente, ese sentimiento será igualmente el de un sueño en el Devachan. Aquí nos establece una regla de 3 para decirnos más o menos cuál es la comparación y semejanza que puede tener el Devachan desde el punto de vista de la percepción. Por eso es que lo estamos tomando como un estado de conciencia, porque al final la percepción, lo percibido y el perceptor forman un estado de conciencia, sobre todo para el perceptor. Y entonces las cosas existen en la medida en la que el perceptor las percibe. Y la percepción de aquello que el perceptor percibe en lo externo es una percepción común y corriente, y cuando el sujeto cierra los ojos es una representación o lo que sería una percepción secundaria. Y probablemente aquí el maestro está hablando de la percepción primaria y la secundaria. Por eso dice, puesto que la percepción consciente, o sea, primaria, de la propia personalidad de cualquier cosa en la Tierra no es más que un sueño evanescente, tiene principio y fin, ese sentimiento será igualmente el de un sueño en el Devachan, solo que 100 veces más intenso y ya no será una percepción primaria, sino una percepción secundaria, es decir, una representación. Así es como yo interpreto lo que está diciendo aquí el maestro. Tanto es así, en verdad, que el feliz ego, el que está siendo recompensado, es incapaz de ver a través del velo los males, las tristezas y las calamidades a las que pudiera estar sujeto aquellos a quienes amó en la tierra. Es decir, los ve a través de lo mejor de ellos y omite la percepción de la peor parte de ellos. Tanto es así, entonces, en esta intensidad, que el ego feliz es incapaz de ver a través de un velo que le han puesto los males, tristezas y calamidades a los que pueden estar sujetos aquellos a quienes amó en la tierra. Y esto es una especie de mindfulness total, porque si la persona no recuerda, si la persona no usa la evocación de la historia que tiene con otra persona, automáticamente está en el aquí y ahora, a través de un velo que le impide ver el pasado, en donde podría encontrar cosas que disminuyeran la intensidad del gozo que está sintiendo de acuerdo a las condiciones que le están proponiendo. Pero es ayudado a través de un velo, es lo que dice acá. Y en el desarrollo interior, la persona construye su propio velo para desvincularse del pasado y poder generar estos principios de aquí y ahora, tal como los promueven muchas disciplinas de las religiones antiguas de Oriente y que ahora están de moda en Occidente también. Bueno, en su dulce sueño, ¿qué pasa? Pues vive con sus seres queridos, tanto con los que se han ido antes de él como con los que todavía permanecen en la tierra. Los tiene cerca de él, tan felices, tan alegres, tan inocentes como él mismo soñador desencarnado. Y sin embargo, excepto en raras visiones, los habitantes de nuestro denso planeta no se percatan de ello. Solo en raras visiones, los habitantes de nuestro planeta, que es bastante denso, no se percatan de que esto sucede. Es durante este estado de maya completo en el que las almas o egos astrales de los sensitivos, puros y amorosos, actuando bajo la misma ilusión, creen que sus seres queridos bajan a la tierra junto a ellos, y esto parte del error de que el perceptor supone que sigue en la tierra, cuando más bien son sus propios espíritus los que se elevan hacia aquellos en el Devachan, es decir, el que está en este estado post-mortem ya no está en la tierra. Es decir, este párrafo también está lleno de claves y supuestos a través
como siempre, de la parte más baja de la mente racional, que tiene mucho que ver con la ingenuidad, es decir, el hombre ingenuo, que cree que todo está circunscrito a la tierra y que más bien llegan los espíritus, se acercan a él que está en la tierra y no ha caído él en la cuenta de que es él el que ya no está aquí. Entonces, volvemos a leer, como dice, es durante este estado de Maya completo, en el que las almas o egos astrales de los sensitivos puros y amorosos, actuando bajo la misma ilusión, creen que sus seres queridos bajan a la tierra junto a ellos, cuando son sus propios espíritus los que se elevan hacia aquellos en el Devachan. Muchas de las comunicaciones espiritistas subjetivas, la mayoría de ellas cuando los sensitivos son mentalmente puros, son reales. Muchas de las comunicaciones espiritistas subjetivas son reales. ¿Pero cuándo? Cuando los sensitivos son mentalmente puros. Pero para un medium no iniciado, lo más difícil es fijar en su mente las imágenes fieles y correctas de lo que ve y escucha, es decir, todo es borroso. Algunos de los fenómenos llamados de psicografía, ¿qué es la psicografía? La escritura automática o psicografía es una habilidad psíquica de una persona que escribe letras sin estar consciente de que las está escribiendo. La persona afirma que las palabras fueron escritas por el subconsciente, por un espíritu, por fuerzas sobrenaturales o que provienen del universo. Así se define la psicografía. Y hay muchas personas entonces que de alguna manera se sienten movidos por un espíritu que mueve su mano y escribe. Hay, de hecho, libros recientes que han sido escritos bajo esa lógica y han sido vendidos de la misma manera, como el libro de Conversaciones con Dios, que tiene tres libros el autor de esta obra. También son reales. El espíritu del sensitivo, al quedar, por así decirlo, odilizado por el aura del espíritu en el Devachan, se convierte durante algunos minutos en aquella personalidad desaparecida y de la cual reproduce su escritura, su mismo lenguaje y los mismos pensamientos que tuvo durante cierto periodo de su vida. Bueno, perdón. Aquí estamos entonces, vamos a ver de este lado. ¿Qué es lo que sucede entonces en el Devachan? Pues estamos en una zona de vibración súper sutil, devachánica, sueño. El Devachan es lo mismo, solo que 100 veces más intenso. Tanto es así en verdad, es durante este estado de Maya completo que las almas o egos astrales de los sensitivos puros y amorosos, actuando bajo la misma ilusión, creen que sus seres queridos bajan, pero en realidad son ellos los que suben. Bueno, aquí tenemos una vibración súper sutil, la devachánica, y aquí otras formas de vibración. El ego inferior es incapaz de ver a través del velo los males, las tristezas y las calamidades, que sí están, pero en una vibración no registrada en esta zona. Esta zona, con un osciloscopio especial, solamente registra lo bueno. Es decir, lo que tiene una vibración muy especial, más o menos es lo que está explicando aquí el maestro. Bueno, continuamos. Los dos espíritus se combinan en uno. Voy a ver nada más este slide porque esta carta hay que verla con mucho detalle porque tiene muchas cosas. Hay que irla digiriendo poco a poco y entonces voy a dejar un espacio para preguntas. Voy a avanzar nada más hasta este slide. Los dos espíritus se combinan en uno. Y el predominio de uno sobre el otro durante estos fenómenos determina el predominio de la personalidad en las características exhibidas en estas comunicaciones escritas o en las palabras pronunciadas en el estado de trance. Entonces está hablando de la actividad mediumnímica y de los mediums no iniciados, que son como muy erráticos a la hora de utilizar sus habilidades para compartirlas con las personas a quienes atienden, y luego el que sí está iniciado y sabe mucho mejor canalizar estas habilidades respecto a lo que está sucediendo. Entonces, por eso dice, los dos espíritus se combinan en uno, y el predominio de uno sobre el otro durante estos fenómenos determinará el predominio de la personalidad en las características exhibidas en estas comunicaciones escritas o en las palabras pronunciadas en estado de trance. Está hablando otra vez de la mediumnidad. ¿Por qué de la mediumnidad? Porque ya nos estaba hablando aquí de esa zona. Dice, algunos de los fenómenos llamados como psicografía, ya lo explicamos qué es, también son reales. El espíritu del sensitivo, al quedar, por así decirlo, odilizado por el aura del espíritu en el Devachan, se reproduce su escritura, su mismo lenguaje y los mismos pensamientos que tuvo durante el periodo de su vida. Bueno, lo que ustedes llaman concordancia, dice el maestro, es simplemente una identidad de vibración molecular entre la parte astral del medium encarnado y la parte astral de la personalidad desencarnada. A ver, vamos a repetir. Lo que ustedes llaman concordancia es simplemente una identidad de vibración molecular entre la parte astral del medium encarnado y la parte astral de la personalidad desencarnada.
es la personalidad desencarnada junto, son los dos espíritus, con el médium encarnado, y entre los dos se da un fenómeno de concordancia. Acabo de descubrir un artículo sobre el olfato escrito por un profesor inglés que haré insertar en The Theosophist y le añadiré algunas palabras por mi cuenta. Y encuentro en él algo que se aplica a nuestro caso. Así como en la música dos sonidos diferentes pueden formar un acorde y pueden ser perceptibles por separado, y esta armonía o esta disonancia depende de la sincronización de las vibraciones y de los periodos complementarios, así también existe una concordancia entre el medium y la entidad que lo controla, cuando sus moléculas astrales vibran en consonancia. Entonces aquí está hablando el maestro de un artículo que hay en el Theosophist y que ayuda algunas palabras por su cuenta, en donde se habla de esto que está tratando de explicar, que es la concordancia. Vamos de este lado para explicar lo que dice el maestro. La concordancia es el fenómeno por el que dos o más palabras han de coincidir morfológicamente según las reglas de una lengua en cuestión. Por ejemplo, en español los adjetivos han de encontrar en género y número con el sustantivo al que acompañan. Gata bonita, no gato bonita, o gato bonita. Y gatas bonitas, no en gatas bonitas. Es decir, tiene que haber una concordancia entre género y número si eso fuera lingüísticamente hablando. Lo que ustedes llaman concordancia es simplemente una identidad de vibración molecular entre la parte astral del medium encarnado y la parte astral de la personalidad desencarnada. Es decir, buscan un espacio en donde las características, las reglas de concordancia se vivan por partida doble y de esa manera se genera un tercer espacio en donde siguiendo estas reglas puede ocurrir el encuentro. Es lo que está diciendo acá respecto a la concordancia. Dice, existe una concordancia entre el medium y la entidad que lo controla, cuando esas moléculas astrales vibran en consonancia. Entonces, y aquí habla del artículo del olfato escrito por un profesor inglés. Ahora, ¿cuál artículo del olfato? Bueno, esto está, ya lo encontré, está igual en el de Theosophist, y aparece, dice la importancia del, perdón, es un artículo moderno, que es la importancia del olfato, de la sensación del olfato en la evolución. Y entonces aquí más o menos explica algunas de las cosas importantes. El área olfativa de los seres humanos tiene, bueno, X cantidades de ancho, puede tener atributos increíbles si consideramos su capacidad de modular comportamientos humanos, tiene papeles determinantes en la evolución del hábitat humano, en la forma de preparar los alimentos, para los que saben preparar alimentos bien utilizando el olfato, y lo más importante, en el comportamiento social. Mucho del comportamiento social se rige por el olfato. El olor puede incluso permitir trazar los límites entre profesiones, razas y enfermedades. En la antigüedad, los perfumes solían desempeñar un papel en la definición de la sexualidad, contribuyendo conscientemente al efecto inconsciente de las feromonas químicas en el órgano vomero-nasal. Bueno, hay mucho en los artículos modernos que hablan de que el olfato no es tan simple como lo pensamos. Bueno, y la cuestión de si la comunicación reflejará más la idiosincrasia personal de uno u de otro, dependerá de la intensidad relativa de las dos series de vibraciones en la onda compuesta de Akasa. Repito, y la cuestión de si la comunicación que se va a dar entre el espíritu y el medium, es decir, y el espíritu desencarnado, reflejará más la idiosincrasia personal de uno o de otro, dependerá de la intensidad relativa de las dos series de vibraciones en la onda compuesta de la Akasa. Y aquí abajo hay que repasar otra vez, aunque ya lo sabemos, en la visión teosófica, Akasa se considera la sustancia espiritual primordial que impregna todo el espacio y que desde allí desarrolla el cosmos. Antes del comienzo de la manifestación se dice que Akasa contiene en simiente a logos del futuro sistema. Cuando llega la hora de despertar, el logo se desarrolla en la casa y pensamiento divino de logos, a diferencia de la sustancia primordial en todos los planos y formas manifestados del cosmos. Esa Akasa que todos ya lo conocemos, aquí está hablando de Akasa también. Y la cuestión de la comunicación reflejará más la idiosincrasia personal de uno o de otro, que dependerá de la intensidad relativa de las dos series de vibraciones en la onda compuesta de Akasa, que es lo que compone toda la parte metafísica. Cuando menos parecidos sean los dos impulsos vibratorios, más mediumnístico y menos espiritual será el mensaje. Así pues, mide el estado moral de su medium por el de una supuesta inteligencia controladora y sus comprobaciones de autenticidad no dejarán nada que desear. Solo entonces el medium, que moralmente es muy estable, podrá funcionar entonces como el equilibrio necesario para producir la concordancia necesaria y generar la comunicación del espíritu con el que se pretende entrar en comunicación. Existe una gran variedad de condiciones, por así decirlo, dentro de los límites del Devachan.
de manera que se puede contar en él con un estado apropiado y desde el cual se nazca en peores o mejores condiciones de existencia en el siguiente mundo de causas, pregunta Hume. Resulta inútil seguir haciendo hipótesis. Queremos alguna información sobre la cual basarnos, dice Hume. Voy a repetir la pregunta. Existe una gran variedad de condiciones, por así decirlo, dentro de los límites de Devachan, de manera que se podría contar con él, con un estado apropiado y desde el cual se nazca en peores o mejores condiciones de existencia en el siguiente mundo de causas. Resultaría útil seguir haciendo hipótesis, pero queremos más bien que nos dé información en la cual podamos mejor basarnos. Bueno, otro trozo de la carta que es bastante compleja y la voy a dejar acá porque aquí vienen otras cosas un poco complicadas. Entonces nos vamos a quedar aquí en la pregunta esta y pues estamos todavía, nos falta un ratito para estas. Bueno, luego vamos a hablar del Modern Paranión. Tenemos material, yo creo que para otras 2 clases nos quedamos entonces en esta zona. Voy a dejar de compartir para poder pasar a preguntas, comentarios o cosas que la gente quiera comentar respecto a esta carta. Bueno, pues si hay preguntas y si entre todos podemos contestarlas, adelante, chicos. A ver, Dani. Enrique, según me explica, en el Devachan no hay karma ninguno. Ya el karma se deja al lado para la próxima renacimiento, como dice. Pero, perdona que cogí una foto aquí, lo voy a leer. Por supuesto que este es un estado, por así decirlo, intenso de egoísmo. Sí. Cuando es el altruismo. Entonces, ese egoísmo no crea ningún karma. No, porque es un problema, entiendo yo, de las concepciones que existen de los idiomas europeos respecto a ciertas palabras que son demasiado múltiples. Ya lo habíamos visto en otra sesión, ¿te acuerdas? Que hay palabras que son como genéricas, por decir de alguna manera, y otras que son más específicas. Y altruismo y egoísmo son palabras genéricas, pueden tener múltiples significados. En todos los casos implica que la persona se sirve de algo para sí mismo, solo que se puede servir de algo para sí mismo mereciéndolo, en cuyo caso le llamamos dharma, o puede servirse de sí mismo sin merecerlo, en cuyo caso le llamamos egoísmo tácito y típico. Entonces, aquí los maestros continuamente están teniendo problemas con el lenguaje, y aunque de tanto en tanto van describiendo las cosas, en realidad algunas cosas son muy difíciles porque resultan ser genéricas. Entonces, aquí lo que hace es compartir yo entiendo también que ellos estaban en contacto con las mentes de las 2 personas que recibían información, con Hume y con Sinnett. Y no nada más lo que ellos preguntaban tácitamente, sino también con lo que pensaban, porque en varias de las cartas ellos ponen en evidencia cosas que Hume y Sinnett no han dicho, pero han pensado, y ellos se adelantan y responden a esos pensamientos que tienen. Entonces, por eso en las respuestas vienen algunas cosas no preguntadas, pero que seguramente sí pensadas. Sobre todo el caso de Hume, que era más complejo, era una mentalidad más compleja y más cerrada que la de Sinnett. Y entonces por eso es que van explicando de esa manera. Y si seguramente él ya preguntó o encontró la paradoja, por eso el maestro yo creo que la contesta. Como diciéndole, sí, es verdad, es una forma de egoísmo. El hecho de que tú quieras recibir la recompensa de algo que has hecho, porque sería un altruismo perfecto cuando tú renuncias a esa posibilidad. Y más adelante nos van a decir que hay algunas almas que renuncian a esa posibilidad, pero la gran mayoría pues la aceptan esa posibilidad porque de alguna manera tienen derecho a ella. Y luego lo otro, la parte kármica, es decir, tú tienes un sujeto con cosas buenas y cosas malas, y las cosas malas pues, tendrá que resolverlas el karma, pero momentáneamente tú vas a recibir el beneficio de las buenas que hiciste, y ese beneficio se va a ir al Devachan. Y entonces en el Devachan tú estás cobrando, por así decirlo, el dharma que pusiste, y entonces tienes estos momentos de dicha enorme, de lo cual se desprende que el ego en este estado de conciencia también es susceptible de sentir dicha, y dicha de diferentes intensidades, no nada más de la intensidad que nosotros vivimos de manera terrestre, sino de una intensidad que no podemos ni imaginarnos, porque es 100 veces más intensa que cualquier momento de dicha que cualquiera haya podido imaginar. Hablando con monjes respecto a este tema, ellos
obviamente lo autentifican lo que estamos hablando acá, que efectivamente la dicha es 100 veces mayor, y tú tienes que buscar el momento de mayor dicha que hayas vivido en la encarnación y lo ubicas. Es un momento especial. Pues ahora multiplícalo por 100. Pues no lo podemos imaginar. Si el mejor momento que has tenido lo vas a multiplicar por 100, pues ¿quién se puede imaginar eso? Si ese es tu tope desde el punto de vista manvantario, o sea, de encarnado, pues ¿cómo será en ese estado de conciencia? Sí, está hablando de una recompensa, y entonces surgen más preguntas. Entonces, si te dan una dicha de ese calibre, quiere decir entonces que tus actos altruistas o tuvieron una repercusión mucho mayor en aquel a quien ayudaste, o simplemente se te devuelve una porción mucho mayor a la que en teoría tendrías derecho, o más bien ser altruista en esta selva tan densa es tan valioso que a la hora de premiarla, de acuerdo a las condiciones tan complejas que tenemos, resulta 100 veces más valioso de lo que cualquiera pudiera imaginar. O sea, la mente puede cubrir varias cosas, pero evidentemente ahí está pasando algo. No es un 2 más 2 es 4, sino que hay muchos elementos ahí que podrían más o menos juntarse. Y uno de ellos es este que estás preguntando, la famosa paradoja esta del egoísmo. Por lo menos así lo veo yo, Dani. Ok, muchas gracias, Enrique. Pero otra preguntita que se puede hacer, no quiero coger mucho tiempo. Yo he estado cerca a una persona que vas a fallecer, y en varias ocasiones he dicho, le he oído decir a la persona, mira, aquí está fulano visitándome. Esto, para mí, ¿qué significa? Esto es que la persona que vas a fallecer ya has reemplazado o está en otro estado de conciencia, o porque por lo que entiendo aquí no es así. No, eso acuérdate que está hablando él de que ya pasó ya pasó la gestación. Esto ya es muy avanzado el proceso post-mortem. Y lo que tú estás comentando es cuando apenas la persona empieza a desencarnar y empieza a entrar en un borde. Los famosos bordes o intersticios, yo los he estado buscando en la doctrina secreta, y cada vez que pasas de un estado de conciencia a otro, entras en una zona que se llama intersticial, que no estás ni allá ni acá. Y eso me pasó a raíz de una serie de preguntas que hice respecto al ángel custodio que nos acompaña. Y entonces, ¿que dónde está? ¿No está dentro? ¿No está afuera? Pues donde en algún lado tiene que estar. Pues, tiene que estar en un sistema intersticial. Entonces, cuando te estás muriendo, pues ya no estás tan aquí y tampoco estás todavía allá, estás en un intersticio, en un limbo. Y en ese limbo tienes acceso en tu estado de conciencia a, sobre todo, se llaman auxiliares que adquieren las condiciones de tus familiares, que vienen a recibirte y que están ahí porque saben que estás ahí, para tranquilizarte y para permitir que pases del intersticio hasta la siguiente parte. Cuando estábamos en los globos y eso, también nos aclaraban que tenemos que dejarnos conducir, porque si te quedas en esa medianidad es muy peligroso. O sea, tienes o que regresar o que avanzar, pero no te puedes quedar a la mitad. Ya hicimos 2 o 3 referencias a este respecto. Sí, eso es otro tema. Tenemos un libro, Isaac y yo, que se llama Más allá de la muerte física, y ahí viene mucho de esto explicado. Es un libro que también ofrecemos gratuitamente o en papel. Y si es gratuitamente, pues se envía y tú lo puedes leer con detalle, y ahí ves todos los procesos post-mortem. No nada más el que estamos viendo ahora en la carta, que es el puro de Bachán. ¿Sí? Gracias, Chuy. ¿Me lo puede mandar el libro si lo tiene? Lo debe tener por ahí, si no, nosotros se lo hacemos llegar a Chuy para que lo comparta. Sí, lo tengo, se los envío. Bueno, pues muy bien. Gracias, Enrique. Gracias, Dani. Leonor. Gracias, Enrique. Como de costumbre, mi duda es, todos estos niveles, vamos a decir que vamos desde estar aquí a estar en el de Bachán, que es, vamos a decir, un paso en nuestro progreso, nuestra evolución, en nuestro camino, vamos a decir, lo tenemos que pasar porque pues me imagino que ya está marcado, porque así me imagino que como bajamos, pues tenemos que ir subiendo poco a poco. Y la cuestión son puros estados de conciencia personales, pero si nosotros
tenemos la percepción de que todos los que amamos están con nosotros, porque también es otra cosa, en la dualidad, pues el amor y el odio se parecen mucho, ¿no? Son parte de lo mismo. Y a lo mejor podemos decir que y quisiéramos, porque es una cosa muy, muy egoísta, que todos quisiéramos cambiar a todos, o sea, quisiéramos que todos los que sentimos que no los atraemos, quisiéramos atraerlos. Es una parte propia, siento yo, del egoísmo, al menos lo siento yo, ¿no? Que tanto los que me demuestran que me quieren mucho como aquellos que siento que me rechazan, pues quisiera yo atraerlos. Es algo egoísta también, ¿no? Viéndolo bien, todo es egoísta con el que estamos lidiando todos los días. Entonces, dentro de esta carta, como dicen, que nos están diciendo respecto a las miriadas y miriadas de lejanía que está de este nivel que a veces nos cuesta trabajo entender, ¿sí? Entonces, la cuestión es, nosotros, como somos parte del todo, o sea, es lo que nosotros percibimos hasta un nivel de conciencia. Entonces, serían un montón también de bachanes, porque sería uno propio, personal, ¿no? También, o sea, atraemos a lo mejor, o queremos atraer también a todos, porque es una necesidad de hacer uno con todos, aunque sentimos que no todos los atraemos, no todos forman como parte de nuestro amor, vamos a decir, o parte de nosotros. Por eso está la familia, y aún dentro de la familia hay algunos que sentimos que nos rechazan o que tenemos que hacer más esfuerzo por atraerlos o cosa por el estilo, ¿no? Bueno, eso es lo que quisiera yo saber dentro de ese Devachan, cómo es nuestro sentimiento, nuestro egoísmo de querer ser mejores. Somos mejores en el Devachan, o sea, es una cosa que estamos tratando para que cuando vengamos seamos mejores, o cómo. Mira, Bueno, estamos todavía como en tercera parte de la carta. Todavía hay más cosas de Devachan que va a explicar el maestro. Cuando hicimos el libro amarillo, Isaac y yo, el libro que fue el segundo de la serie, mi hijo estaba haciendo un intercambio en Argentina y aproveché para buscar a Juan Viñas, y le pregunté varias cosas. Y entonces, pues se tomó él un ratito y luego ya contestó. Y me dejó, y bueno, las tomé ahí. Yo no las entendí muy bien algunas respuestas en aquel entonces, pero luego las fui entendiendo. Pero la idea es que en relación a lo que decía Leonor, solamente en ese estado vibracional entra lo que cada ser humano haya podido generar en vida sobre ese estado vibracional. Lo demás queda esperando. Muy, a grosso modo es más o menos un poco por ahí. Perdón, Emil, ¿se me puedes pasar la pregunta del chat? Sí, ahí te lo leo. Dice... Muchas gracias por su explicación sobre el Devachan. Me surgieron algunas inquietudes. En el Devachan entran todos los espíritus, tanto buenos como malos. Tiene varias preguntas. Esa es la primera. Después sigo con la otra. No, pero ya vimos que no. Tiene que ver con los aspectos más espirituales que todo ser humano haya podido generar en vida. Y cada vez que se producen las opciones en una situación dada o determinada, siempre hay una posible solución a lo que vemos, que es lo mejor de lo mejor, es la crème de la crème. Y si nosotros la encontramos y la actualizamos y la realizamos, automáticamente abona para pasar un tiempo. Es como yo lo veo. No entra nada malo ahí, ni siquiera cuando los familiares o las personas queridas están ahí, porque en ellas también se produce un velo, en el cual, o sea, solo las vibraciones ultrasutiles desde nuestro enfoque es lo que entra en ese sistema. Y son vibraciones que son afines, ya vimos ahí, a todos, a los tágatas, a los bodhisattvas, todo lo que hay ahí es eso. Y solo vamos a estar ahí un momento en función de los actos recontrabuenos que hayamos realizado
dichos o pensamientos que hayamos tenido en vida y que no son la mayor parte o no son la parte preponderante de nuestra vida. Lo demás nos espera porque eso sí es la parte no tan buena y eso se va a ir en el formato de karma. Es lo que traté de explicar hace un momento. Yo sé que es compleja esta carta, pero sí tenemos que revisarla con cuidado porque tiene muchas cosas que podemos meterlas en reflexión, podemos vincularlas con filosofía, pero me resultó más complejo hacerlo así. Vincularlo con ciencia también me resultó complejo, entonces más bien hay que detenernos en la explicación que hace el maestro y en esa explicación con mucho cuidado tratar de entender, porque está muy comprimido todo, qué es lo que él está tratando de explicarnos. Y creo que va un poco por ahí. Si quieren lo podemos repasar y ver con más detalle, pero sí, lo malo no entra ahí, no entra, no en el de Bachán. La segunda pregunta que hace Patricia, hay 4. Es, nosotros en nuestros sueños somos los que viajamos al Devachan, ¿es por eso que los soñamos más jóvenes? Bueno, pues no todos los sueños van a, no todos los sueños tienen un estilo vibracional especial. En el pequeño libro de Blavatsky de los sueños, por eso habla ella desprecia mucho los sueños que tienen escalas vibracionales más bajas y que son los que son útiles para el yo personal. Pero ella dice, o da por lo menos otra vez, está muy comprimida estas recomendaciones, es 4 o 6 horas antes de dormir, tratar de espiritualizar al máximo las lecturas, los pensamientos y las cosas que tenemos en la mente, ir a dormir y con eso se facilita el que algunos de los sueños sean grandes sueños. Los grandes sueños van a tener un estado vibracional elevadísimo, que no quiere decir que estén en el de Bachán, pero sí están, al ser tan elevados, van a ser sueños del yo superior, así dice HPB. Y aquí en el de Bachán estamos hablando todavía más arriba, es del sexto y el séptimo principio. Entonces, son muy elevados, no tan elevados como lo que sería el de Bachán, pero es lo más elevado que podemos nosotros imaginar en lo que hacemos en el trabajo celeste, perdón, el trabajo terrestre, no en el celeste. Entonces, hay formas en las que nosotros podemos canalizar sueños para poder tener grandes sueños, sí que las hay. Y de esa manera podemos tratar tratar de primero de anotarlos, posteriormente de interpretarlos, para ver entonces los mensajes del yo superior que son muy útiles para cualquier ser encarnado como todos los que estamos acá. Es lo que yo podía decir de esa pregunta. Y si quieres dejamos 2 nada más, Milce, para que nos dé tiempo de terminar bien. Nos quedan 2 manos aquí arriba. Una es una pregunta musical, por lo que estoy viendo, de Sergio, y luego está la de Ángela. Sergio. Gracias, Enrique. Mi pregunta es como parecida a la que había en el chat. Si están hablando, por ejemplo, de la envidia o de las, pues para mí eran emociones, ¿no? Eso se puede pensar que el de Bachán viene estando en un plano astral o comparten planos entre entre lo astral y algo más elevado. Se me hace complicado entenderlo, pero conforme van comentando es lo que estoy tratando de entender. Y de hecho se me complica la pregunta también hacerla, pero ¿el de Bachán viene siendo un plano astral también? No, según entiendo yo, es un estado de conciencia que implica una vibración muy sutil y tratar de hacer una equiparación de lo que serían el plano astral, el plano mental y el plano causal, no es como lo están describiendo los maestros. Podríamos incurrir en errores a la hora de tratar de hacer una concordancia, como ellos dicen. Entonces, mejor no hacer preguntas que nos lleven a especular sobre estas relaciones y quedarnos con que es un estado de conciencia, un estado vibracional sumamente sutil, de porciones muy elevadas, que normalmente están entre el quinto y el sexto principio, específicamente el quinto, porque son todavía estructuras mentales, que después de la muerte van a entrar en esta lucha y van a ser asimiladas por el sexto y séptimo, y es lo que nos va a llevar hacia allá, hacia este estado de conciencia súper sutil, en el que el billete de entrada el boleto de entrada es el haber podido conseguir esos estados a través de un altruismo de gran calado, es como lo entiendo yo. Pero tratar de hacer una relación entre el primer estado abstracto de un ser humano, que es el astral, en relación a esto, creo que sería muy atrevido. Y aunque a mí no me parece que pueda ser así, pero podría ser así, simplemente no querría entrar
en especularlo, pero me parece que no, porque estamos hablando del principio de la parte más alta del principio quinto, que va a integrarse al sexto después de esta lucha, y no necesariamente a lo que pasa normalmente en el plano astral, que es otro tipo de energía y otro tipo de vibración, según entiendo. Es lo que te podría yo comentar, Sergio. ¿No? Sí, bien, gracias, Enrique. Perdón, Ángela. Ay, a ver, ¿cómo enfoco? Ok. Entiendo que el Devachan que se habló allí del Tathagata, el Bodhisattva, ese es el Devachan de los grandes seres, por eso dice, Sí. hay miriadas, miriadas y miriadas. En el nuestro, en las personas comunes y corrientes, como mi persona, por ejemplo, el Devachan sería según mi estado de conciencia que yo he hecho en esta vida. O sea, si he tenido buenos pensamientos, todo eso, un amor incondicional hacia alguien o hacia mi familia y cosas así, me lleva al Devachan, corto o largo, ¿correcto? Estoy en eso. Okay. Otra cosa es que, porque es muy interesante, yo sé que voy a nombrar un ser que los teósofos no aceptan, que es Papus. Papus, en un libro sobre la reencarnación, él contaba la historia de cómo él se encontró con su madre que ya había muerto, pero él lo dice ahí muy claro, tuve que subir hacia ella, o sea, elevarme hacia ella, o sea, como a su Devachan. Entonces eso, cuando uno a veces tiene unos sueños especiales con esos seres, puede ser quizás que uno se eleva, ¿verdad? Hacia ese estado de conciencia del que se fue. No es que ellos bajen a nosotros como se hace en el espiritismo, ¿correcto? Sí, Entonces, sí. el estado de conciencia nuestro es el que nos da nuestro Devachan. Y yo creo que ese no está miriadas como el otro, está más cerca del astral superior, digámoslo así, ¿no? Enrique, sí, ¿puedo perdón. ayudar con un diagrama que tengo que ya lo he discutido mucho y que viene, sí. por supuesto, de la enseñanza no solamente teosófica, sino también por la vía de Puruker? ¿Me das permiso? Sí, claro. A ver, claro, tengo que... pero entendí, ya estabas, Pero perdón, Enrique, ¿entendí más o menos lo del Devachan o estoy más perdida que nada? Sí, a ver, mira, es que aquí está el estado de conciencia tan elevado. Ahí está en el... aquí está. Normalmente nos encontramos en un nivel, yo aquí lo había puesto en el nivel cuarto, pero estamos como en el nivel segundo cuando viene la muerte. De arriba a abajo. O sea, el Kama Loka o plano astral tiene 7 subniveles, desde el más sutil al más denso. Cuando desencarnamos, nosotros entramos, después del periodo de abandonar esta área, entramos como al segundo o tercer nivel para seguir el proceso que Enrique acaba de comentar. Y cuando viene la segunda muerte. Ahora, en concreto, el plano astral o Kama Loka tiene como continuidad el Devachan. O sea, el plano más elevado del astral se mezcla con el plano más inferior del plano mental. Y ahí, en los 7 subplanos del plano mental que tienen que ver con el Devachan, ¿sí?, están relacionados a los diferentes niveles de desarrollo que tuvo el sujeto, porque no todos entran a los mismos niveles para tener su Devachan. Algunos pueden estar en planos del Devachan muy sutiles. Ahora, el siguiente nivel que conecta al Devachan es el Nirvana. Hacia arriba el Nirvana, hacia abajo el Avicii. Y tenía también 7 subplanos. O sea, esta conexión y esta forma de entrar, que es una forma serpentina, lo enseña la doctrina oculta y puede darnos una guía. No quiere decir que sea el 100% la información, porque recuerda que la simbología ayuda a entenderlo solamente, y ya después nosotros investigamos. Este diagrama puede ayudar. O sea, no es que esté separado, hay una continuidad, ¿no?
entre el plano astral, el Devachan, antes está la gestación, ahí lo pongo ahí, y después vienen los subplanos del nirvana, porque hay también 7 subplanos del nirvana. Y hacia abajo, más abajo del plano astral, pues viene lo que no se trata de repetir mucho y se busca evitarlo, se llama Avicii, que es una forma, digamos, muy compleja para vivir experiencias y esos casos excepcionales de los humanos. Ese diagrama más o menos puede aclarar un poco, no digo que lo haga totalmente. Gracias, Enrique. Muchas gracias, Isa, también, porque... Gracias, Chakis. Sí. Gracias. Yo tengo también un diagrama, pero está mucho mejor el diagrama que pusiste, nomás que el mío es al revés, porque tú lo pones como hacia arriba, el resorte, yo lo puse, no puse un resorte, puse un triángulo, pero al revés, en donde se va perdiendo masa y llegas después de los últimos planos mentales a los que tenemos capacidad, llegas ya a la emptiness. Pero bueno, era un poco relacionado con la pregunta, pero gracias, Chakis, porque ahí vienen ya los 7 subplanos más los 7 subplanos, o sea, de todo este camino tan complejo, ya lo habías más o menos puesto. Todo está determinado por la vibración, ¿no? Sí, por la vibración suprasensible, por eso lo había puesto. La frecuencia con que hemos vivido. Ahora, yo lo veo también como un rango, es decir, como tú entras a la universidad y están los de primer semestre y los de 10º semestre, y ya estás ahí en ese rango, y eres de los menos avanzados del rango y tienes junto a los más avanzados del rango, pero estás en ese rango de vibración. Y claro, el humano, como ya lo había comentado Ángela, pues tiene participación, así lo explican los budistas, estás ahí un rato y luego te vas, como un semideva temporal, y otros son verdaderos devas que también están en ese rango y que bajan para descansar y regresan en ese estado de conciencia casi inimaginable. Pero es más o menos también el tema que yo veo acá es que él lo está compartiendo con Hume cuando pues no se sabía casi nada de esto. Era cómo explicarles por primera vez a los seres humanos esto. Y entonces usa los conceptos. Y luego Hume está como muy, por lo menos en esta carta empieza, pues he prestado mi carta, pero creo que por ahí, creo que se dice de Bachan, o sea, entra con un desinterés que pobre maestro, ¿no? Tiene como que lidiar con esa, que no es como lo pregunta a veces Sinet, con la devoción necesaria que debe tener un estudiante sino que ya más adelante pues van a tener algunos problemas por esa actitud de Hume. Entonces está preguntando cosas importantísimas, el maestro hace un gran esfuerzo para explicarlas, pone un montón, ya van a ver más adelante, pone todavía más términos mucho más complicados sobre cosas que pasan en el terreno de la Tierra. Pero sí, tu esquema nos ayuda mucho, Chakis, gracias por compartirlo y también contesta lo que ya habían preguntado por allá. Sí, hay una continuidad, es lo que deben verlo, ¿sí? No está separado el Devachan del plano astral, ni del plano ni los planos más superiores. ¿Sí? Sí, yo había puesto 4 en estados vibracionales, ya no expliqué muy bien esa parte, pero ahí estaban. La parte más densa y más burda y la parte más suprasutil, por lo menos de lo que está explicando el maestro. Ahora, en vida se pueden alcanzar a veces comportamientos, es lo que dice el maestro, de ese nivel y serán recompensados en el Devachan. Y a veces será un altruismo más leve, pues entonces se quedará en otro nivel, y a veces es un altruismo pues que ya no es como muy altruista y serán de otro nivel y no nos alcanzará para entrar en ese sistema. Para entrar ahí necesitamos un estado vibracional especial. Y la pregunta es si podemos hacerlo en vida, de acuerdo a lo que está contando el maestro. Algunas veces sí y serán recompensadas allí, y otras veces no tanto, hablando del ciudadano promedio. Es más o menos como lo veo, ¿no? No sé cómo lo veas, Isaac, pero... Sí, no, en realidad dice en un pasaje, uno de los instructores dice que todos los seres humanos, todos en general, pero obvio hay excepciones, van a tener su Devachan, un Devachan corto o un Devachan muy amplio. Incluso, dice, las únicas excepciones que parece que no tienen Devachan son los recién nacidos que mueren. Estos no tienen. ¿Por qué? Porque no hubo karma ni se generó karma, ¿no? También los que no llegan a tener Devachan son los desalmados, que rompieron la conexión con la parte divina y que encarnan, pero por la inercia de la vida, ¿no? O sea, hay 2 o 3 casos que no tienen Devachan,
porque no hay nada positivo que se pueda experienciar, ¿sí? O sea, es muy interesante el tema, pero tiene muchos vericuetos, como tú lo dices, Enrique. Sí, pero bueno, apenas vamos en la tercera parte de lo que está diciendo el maestro, y ya luego vamos a ver con más detalle y ya que esté todo cerrado, a lo mejor podemos hacer preguntas completas de Bachán para pero bueno, si el esquema quieren el diagrama se los envío y a Chuy que lo suba por si lo quieren tener. Ok, Chuy, pues si eres tan amable de poner el diagrama del ¿cómo se llama? Del amortiguador. Sí, parece un amortiguador. Sí. Pero es que no se me ocurrió encontrar otra cosa porque realmente la vida se va moviendo en esta forma, ¿sí? El universo va en este formato, ¿sí? Hermano, o sea, también el desalmado tiene su de Bachán, que es el Avicii, ¿no? Bueno, pero no nos metamos, Ángela, a temas complicados. Sí. Perdón. Sí, porque ahí en realidad ese lugar es muy... Incluso los instructores insisten en que no se mencione mucho. Sí. Por la vibración. Bachán, entre comillas, ¿no? Sí, no es octava esfera, es el Avicii solamente. No es octava esfera, sí. Isaac, gracias, Enrique, gracias, Isaac, gracias. No, al contrario, gracias. Sí, Dani. Sí, ya entendiendo un poco el de Bachán y el tiempo que duramos del de Bachán es dependiendo a lo bueno karma. Me enseñaste el diagrama donde o la sucesión de eventos que pasan después de que desencarna y subamos hasta el de Bachán. Ahora, ese mismo espiral se puede usar cuando volvemos a encarnar. ¿Dónde encarnamos en esa espiral? Ajá, sí, eso también se puede utilizar, porque el movimiento es... todo el universo se ha movido, no se mueve en línea recta, sino se mueve en forma espiral, ¿sí? Y si tú notas, hay unos diagramas que sacan del sistema solar, cómo se mueven en la galaxia, en el cosmos, y se mueve girando todos los planetas alrededor del Sol, que va directamente, pero todos van girando en forma, en la forma que se muestra la espiral, ¿sí? Entonces, también cuando retornamos, ¿sí? Después de cierto periodo, volvemos a... Lo que ocurre es que todas las partes de las que estamos constituidos, los átomos de vida que usamos en la vida anterior, ahora nos vuelven a acompañar en esta vida ya transformados por los procesos que han pasado, pero con la vibración de cómo dejé yo los átomos de vida en la vida anterior, y refiero sobre todo al cuerpo físico, ¿sí? O sea, el vehículo que volvemos a tener responde a la forma en que yo viví en la vida anterior, ¿no? Con habilidades y limitaciones según yo haya vivido. Por eso uno puede entender por qué a veces se pueden hacer con malformaciones o con alguna cosa, por cuestiones kármicas, y cómo de alguna manera el Linga Sharira, por más que quiera plasmar las formas, el doble etérico en la materia física, pues son los átomos de vida los que están realmente reaccionando para formar al nuevo individuo, al feto, y de ahí al bebé, y después la secuencia. Es un maravilloso mecanismo, en realidad, todo esto. Sí, porque según entiendo, los señores del karma preparan tu próxima encarnación dependiendo a la que hayas acumulado en el Akash tuyo, o el átomo personal tuyo. Y de ahí dependerá tu encarnación, cuál será tu camino a hacer. Sí, ahora, acuérdate que hay dos elementos: el karma de la anterior vida más remanentes de otras vidas que no se vivieron. Entonces, se junta todo, se junta el karma anterior, que es positivo y negativo, más karmas de otras vidas, tanto positivas como negativas, que no se vivieron, y complementan la experiencia de esta nueva encarnación. Por supuesto, modelado por el Atma Buddhi, que es la que manipula, se puede decir así, las fuerzas que se van a mover en la personalidad, digámoslo de esa forma, pero están imbuidas por los señores del karma, sí es cierto.
Gracias, Enrique, Isaac, gracias. Que también es un tema súper complicado, ¿no? El del karma para... Sí, uy, ya los tú y yo lo hemos hablado, sí. Es el tema que más me gusta hablar en la teosofía, ese y después de la muerte, el karma y después de la muerte. Eso es lo que me tiene son duros los dos, ¿eh? El que me tiene apasionado en la teosofía, me tiene así en la teosofía, porque creo que son... Bueno, gracias, hermano, gracias. Pues muy bien, chicos. Ángela, yo creo que ya quedó lo que habías preguntado, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Ya se nos estaba queriendo escapar, Ángela. Sí. Y todavía falta que veamos más cosas de... Sí, hay varias cartas sobre el tema, Enrique. Ya lo veremos cuando los abordes. Entonces, de hecho, de esta misma carta que tiene su complejidad, vayan ustedes a ver por qué se anduvo brincando de número en número, pero al final sí se considera que es la carta del Devachan y nos falta todavía un rato, algunas cosas complejas que todavía va a explicar el maestro relacionadas con la complejidad que tiene esto, en el entendido de que no se sabía nada y apenas lo está explicando, para un tipo muy peculiar que era el Hume. Entonces también tiene que ver el tono con el que va explicando según la persona que está preguntando, pero al final es una carta muy enriquecedora. Entonces ya que la acabemos, que yo creo que nos va a llevar 2 sesiones más, podemos tener ya una síntesis y ahí te voy a invitar, Isaac, para poder sintetizar ya varios detalles relacionados con las preguntas que puedan surgir, ya que lo veamos más o menos en su contexto general. Y sí, a Juan le pregunté porque en el libro amarillo teníamos toda la parte esta de karma, que ves que hicimos un modelo matemático para que tú pudieras saber qué fuiste en función de lo que eres hoy y qué vas a hacer en función de... Y eso le gustó mucho a Juan, pero en realidad él comentaba, empezó a comentar algunos aspectos que no van a estar en la definición de lo que vas a hacer, porque ya son premiados en el propio Devachan y ya no es necesario vincularlo. Sin embargo, el mismo karma y dharma no nada más va al Devachan, sino también a las condiciones de la siguiente encarnación. Entonces es bastante complicado el ponerlo, porque lo vemos todo como en trocitos, cuando en realidad todo está como vinculado, está relacionadas unas cosas con otras. Entonces, bueno, ya lo veremos cuando acabemos la famosa carta esta. Pues muy bien, chicos. Aquí mencionaste un libro, dice Los Pequeños Sueños, así se llama. ¿Cuál libro? Los Pequeños Sueños de Blavatsky o nada más. Los sueños. El de los sueños, es que le preguntaron sus alumnos y dijo muy poquito, lamentablemente, porque no le preguntaron más, pero de lo poquito que dijo, ahí ella, como era solamente una pregunta, habló de los grandes sueños, que también tienen que ver con aspectos vibracionales. Y ya cuando tú lo preguntas, en los monasterios te dicen, sí, pero para eso tienes que estar todo el día cuidando tu vibración para que en el sueño tienes que construir el canal para poder tenerlos. O sea, si estás viendo el telediario, pues no vas a soñar, no vas a tener grandes sueños, vas a ver otro tipo de cosas. Entonces tienes que cuidar mucho lo que haces, lo que comes, lo que dices, lo que piensas, y puede que se den esos que le interesaban a ella, porque ahí ya habla directo el yo superior, que tiene varios niveles, de acuerdo a la disciplina que tenga la persona que lo está soñando. Eso es lo más valioso que dice de las preguntas, pero se le preguntan varias cosas y lo va contestando. Es muy pequeñito. Realmente son unas 12 páginas, algo así, o menos quizá. Pero revela cosas muy importantes en ese material. Sí. Sí. También lo puedes subir, Chuy, si quieres. Sí, subí el de los sueños, ahorita el de Blavatsky. Me hizo favor Milce de mandármelo. Y por ahí hay otro que también he estado subiendo. Ahí viene el tema de los... Allá de la muerte física. Enrique. Sí. Que somos una ilusión y no las creemos que lo somos. Y luego hay otro libro muy bueno, se llama Modern Panarion, que lo voy a compartir la siguiente clase, porque tiene que ver con cosas que dice aquí el maestro. Se llama Modern Panarion y está escritos por la pluma de Blavatsky, dice From the Pen of Blavatsky. Y viene la primera edición y vienen ahí un montón de cosas que ella escribió en particular y que fueron compiladas por alguien y luego publicadas. Y son varios capítulos pequeños de la pluma de ella. Entonces, se llama así y se puede bajar por internet también. Creo que nomás está en inglés, pero bueno, se puede traducir. Se llama Modern Panarion. Modern y ahí otras cosas. Modern de mamá. ¿Modern de mamá o... A ver, es mira, Modern Panarion. Ok. Moderno.
moderna Palladium, ya. Y entonces aquí están algunos de los temas que vienen. De Holmes Controversy, por ejemplo, ocultismo y magia, algunas otras cosas. Y luego más, porque sigue citando mucho el maestro de Teósofo, se ve que tenía mucho interés en los artículos que se publicaban ahí. Entonces también vamos a revisar algunas cosas que tienen que ver con lo que él comenta ahí en la carta. Por eso el tema del número de la carta es tan complicado cambiarlo, porque luego es un lío para buscar las citas que necesitamos. Sobre todo estas cartas, la 15, 16 y 2 o 3 más que vienen más adelante, si no lleva uno la secuencia es muy complicado. Se cuesta mucho trabajo ver las fuentes que el maestro dice que le dice a él que cheque, que vigile, porque ya se alteró la nomenclatura. Ahí sí, Barker, bueno, es parte de los problemas. Aunque ayude mucho la clasificación temática, complica el que tengan nuevos números las cartas, porque algunas referencias no las hace con tanto detalle el maestro, en el entendido de que se está respetando la fecha de publicación de la misma. Pero bueno, haremos lo que se pueda en esta presentación para tratar de encontrar las fuentes y compartirlas. Pues muy bien, chicos. Muchas gracias a todos. Bueno, adiós.